Mira hacia abajo, hacia el sur del continente norteamericano, y algo se te clava en la mirada. No es solo un país, es un lugar que ocupa un rincón único, casi mítico en la imaginación colectiva del mundo entero. Una tierra de historias antiguas y de ambiciones muy modernas. Un nombre que basta con pronunciarlo para que aparezcan casi por instinto playas bañadas de sol, festivales estallando en color y una historia entera tallada en piedra. Pero debajo de esas postales que todos creemos conocer, debajo de los titulares repetidos 1000 veces, existe un mundo de una complejidad honda y también una belleza silenciosa, cotidiana, que rara vez llega a las pantallas. Esto es México. Visto desde el aire, no aparece como un bloque uniforme. Aparece como un continente entero condensado en un solo territorio. Es un país con 2 litorales inmensos, donde las aguas turquesa del Caribe conviven, a la distancia, con el azul profundo y poderoso del Pacífico. Es una tierra de cordilleras imponentes que forman su columna vertebral, de selvas húmedas y espesas que guardan en su interior los secretos de civilizaciones perdidas, y de altiplanos secos y elevados, donde la vida entera se organiza alrededor del ritmo del sol. En su extensión conviven sin aparente contradicción metrópolis descomunales de las más grandes del planeta y pequeños pueblos coloniales donde el tiempo todavía se mide por el tañido lento de una campana de iglesia. Es un país edificado sobre los cimientos de algunas de las civilizaciones antiguas más extraordinarias que ha conocido la humanidad. Un lugar donde el eco de los mayas, de los aztecas, de los zapotecas sigue latiendo, todavía hoy, en la lengua, en la comida, en los rasgos de la gente que camina por sus calles. Es la historia de un choque y también de una fusión. La historia de un mundo que cambió para siempre con la llegada de los españoles y que dio origen a una cultura rica, compleja y a veces contradictoria, tejida entre lo indígena y lo europeo. Para entender de verdad a México, hay que dejar a un lado los estereotipos, hay que bajar el volumen y escuchar el ritmo silencioso de la vida cotidiana, y descubrir así una nación que no está hecha de una sola historia, sino de millones de historias distintas. Esta es la historia de cómo vive la gente en un país que, según todos creen, ya conocen de sobra. El día mexicano casi nunca empieza con un sobresalto. Empieza, más bien, como una superposición lenta de sonidos y de aromas que se van acumulando uno sobre otro. En las grandes ciudades, lo primero que se escucha es el murmullo lejano del tráfico, la señal inconfundible de que una metrópoli entera despierta al mismo tiempo. Pero en los barrios, en las colonias, en las casas coloniales de calles estrechas, el ritmo de la mañana es mucho más íntimo, mucho más cercano. Es el sonido característico del camión que reparte el gas, recorriendo su ruta de siempre con esa melodía que todos reconocen sin pensarlo 2 veces. Es el aroma del pan recién horneado, ese olor dulce y tibio de las conchas y los bolillos que sale flotando desde la panadería del barrio, ese pequeño templo cotidiano que existe en cada rincón poblado del país. Aquí la vida se mueve a escala humana, incluso en medio de las ciudades más grandes. La rutina de la mañana es, en el fondo, un pequeño ritual hecho de gestos mínimos pero cargados de sentido. Es la caminata hasta la tienda de la esquina, la tiendita de Doña Fulana, por leche y por huevo, ese lugar donde el dueño te llama por tu nombre y te pregunta, con genuino interés, cómo sigue tu familia. Es la parada obligada en el mercado del barrio, el corazón que late con más fuerza en cualquier colonia. Ahí, bajo techos altos que parecen contener un universo entero, reina un despliegue de colores, de sonidos, de vida pura. El aire se llena del aroma intenso del cilantro fresco, del mango maduro, de las especias que se mezclan sin pedir permiso. En los puestos, la mercancía se amontona en pirámides perfectas. Los carniceros anuncian a gritos el platillo del día, y las mujeres, con una destreza que solo dan los años, dan forma a mano a tortillas perfectas de masa de maíz. El mercado es mucho más que un sitio para comprar. Es el centro social del barrio, el lugar donde se conversa, donde se comparten chismes, donde se tejen y se refuerzan, día tras día, los lazos de una comunidad entera. La familia es, sin discusión posible, el centro absoluto del universo mexicano. Es el ancla alrededor de la cual gira toda la existencia. No se trata de un concepto reducido, nuclear, sino de una red amplia, ramificada, profundamente interconectada.
No es extraño encontrar varias generaciones viviendo bajo el mismo techo o repartidas a lo largo de la misma calle, formando así un sistema de apoyo tan poderoso como resistente. La familia da identidad, da seguridad y, sobre todo, da ese sentido profundo de pertenecer a algo más grande que uno mismo. El domingo es un día casi sagrado, reservado para el reencuentro familiar. Es un día de caos musical, ruidoso y alegre, donde los tíos discuten de fútbol alrededor del asador, donde los niños corretean bajo la mirada atenta de los abuelos y donde la abuela dirige, como una orquesta, una cocina en la que parece nunca terminar el banquete. Esa devoción tan profunda por la familia alimenta una cultura de interdependencia y de apoyo mutuo que sostiene, en silencio, a la sociedad entera. ¿No es acaso ese mismo domingo, esa misma escena, algo que muchos reconocen en su propia vida, sin importar de qué rincón del mundo vengan? En México, la tradición no es un vestigio del pasado guardado en una vitrina. Es una fuerza viva, que respira, que sigue dando forma al presente todos los días. La cultura es una síntesis riquísima, producto de civilizaciones indígenas monumentales y de la profunda influencia transformadora del legado español. Esa dualidad es, en el fondo, el alma misma de la nación. Se puede ver con claridad en las grandes plazas, los zócalos de las ciudades coloniales, donde catedrales majestuosas, construidas muchas veces con piedras arrancadas de templos aztecas destruidos, se alzan como símbolos poderosos de esa historia compleja y a veces dolorosa. Esa fusión se manifiesta con mayor intensidad en los festivales religiosos y culturales del país. El Día de Muertos es, quizás, el ejemplo más luminoso de todos. Es una celebración que transforma el duelo en un ritual vibrante, lleno de vida. Las familias levantan en sus casas altares elaborados, decorados con cempasúchil, con veladoras, con los platillos favoritos de sus seres queridos que ya no están. Los cementerios se convierten en lugares de reunión festiva, donde las familias comen juntas, tocan música y cuentan historias junto a las tumbas de sus antepasados. Es una expresión hermosa de la creencia mexicana de que la muerte no es un final, sino una continuación, y de que los lazos familiares trascienden con creces el mundo físico. La música es la banda sonora constante, ininterrumpida, de la vida mexicana. El sonido poderoso y emotivo del mariachi, con sus trompetas que se elevan y su canto que llega directo al pecho, es un símbolo de orgullo nacional. Es música de celebración, de cortejo, de duelo también. Pero el paisaje musical del país es enormemente diverso y cada región tiene su propio sonido, su propia identidad sonora. Desde la música norteña, marcada por el acordeón, hasta las canciones tradicionales de Chiapas, impregnadas de melodías indígenas, ese sentido profundo de identidad cultural es fuente de un orgullo inmenso. Orgullo por su historia revolucionaria, por un arte reconocido en todo el mundo y por la resiliencia inquebrantable de su gente. Es una conexión tangible con una herencia que es, al mismo tiempo, antiquísima y está en constante evolución. Una identidad compartida que logra unir a toda una nación en medio de una diversidad casi inabarcable. La economía mexicana es un mecanismo complejo y dinámico, un reflejo fiel de la enorme diversidad del país entero. En los centros industriales del norte, en ciudades como Monterrey, un sector manufacturero potente produce de todo, desde automóviles hasta componentes electrónicos, para abastecer al mercado mundial. Es un mundo de fábricas modernas, de cadenas de suministro globales, y de una mano de obra altamente calificada que se ha convertido en un motor clave de la economía nacional. La agricultura, por su parte, sigue siendo el pilar de la vida de millones de personas. Las llanuras y los valles fértiles del país producen cosechas abundantes. Desde el aguacate de Michoacán hasta los granos de café de Chiapas, para muchos la vida sigue atada, de manera inseparable, a los ritmos antiguos de la tierra, al ciclo eterno de la siembra y la cosecha que ha sostenido a comunidades enteras durante siglos. Es, con frecuencia, una vida de trabajo físico intenso, sometida al sol y a la lluvia, una conexión directa y profunda con la tierra que pocos oficios modernos pueden igualar. Sin embargo, una parte enorme de la vida económica del país transcurre en una escala mucho más pequeña, mucho más local. Las calles de cada ciudad son, en sí mismas, un mercado en movimiento constante. Los vendedores ambulantes son parte esencial e icónica del paisaje urbano, ofreciendo de todo,
desde jugo de naranja recién exprimido por las mañanas hasta tacos y elotes asados al caer la noche. Los pequeños negocios familiares, los talleres mecánicos del barrio, los sastres de la colonia, las fondas familiares, son la verdadera columna vertebral de la economía local. Ese espíritu de emprendimiento, esa capacidad de encontrar siempre una manera de salir adelante, está profundamente arraigado en el carácter nacional. El turismo también es una fuerza económica de peso, sobre todo en las zonas costeras como la Riviera Maya. Y aunque esta industria genera empleos vitales y una fuente de ingreso importante, existe muchas veces en un mundo aparte, alejado de la realidad cotidiana de la mayoría de los mexicanos, generando una tensión compleja entre la necesidad económica y la preservación de la cultura local. El costo de vida en México varía enormemente, un reflejo directo de esa misma diversidad económica y regional. En los grandes centros urbanos, como Ciudad de México o Guadalajara, los gastos pueden llegar a compararse con los de muchas ciudades de Europa o de Norteamérica. Rentar un departamento moderno en una zona bien ubicada puede representar una porción considerable del sueldo de un profesionista. Una clase media en crecimiento tiene acceso a supermercados modernos, a marcas internacionales y a una oferta amplísima de bienes de consumo. Pero en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales, la realidad económica es completamente distinta. Ahí la vida resulta mucho más accesible. Una familia puede llegar a ser dueña de una casa construida y ampliada a lo largo de varias generaciones, o rentar una vivienda sencilla por una fracción mínima de lo que costaría un departamento en la ciudad. La economía cotidiana se sostiene sobre la producción y el consumo local. La comida no se compra en una gran cadena comercial, sino en la tienda de todos los días, donde los precios son más bajos y el vínculo entre quien produce y quien consume es directo, casi personal. Una comida casera abundante, esa comida corrida tan conocida, puede conseguirse en una fonda familiar por apenas unos pocos dólares. Para una familia promedio, administrar el presupuesto mensual es un equilibrio delicado. Los salarios suelen ser modestos y muchas personas trabajan dentro del sector informal de la economía, donde el ingreso puede ser impredecible de un mes a otro. El transporte representa uno de los gastos más importantes, ya sea el costo de la gasolina para el auto familiar o la tarifa diaria del camión y del transporte colectivo. Los servicios básicos, como la electricidad y el gas para cocinar, son gastos ineludibles que exigen una planeación cuidadosa. El sistema de salud es mixto, con una opción pública que suele estar saturada y una opción privada que resulta inaccesible para muchos. Es una realidad que exige ingenio, planificación constante y, sobre todo, el respaldo indispensable de esa red familiar extendida de la que hablábamos antes. En México, la comida es mucho más que un simple sustento. Es una expresión de amor, una celebración de la historia y el elemento central de la vida en comunidad. La cocina del país es un reflejo directo y delicioso de su herencia cultural. La tradición culinaria es tan rica y tan significativa que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el centro de todo está el maíz, ese cultivo sagrado que ha alimentado a los pueblos de esta tierra durante miles de años. Es la base de la tortilla, ese pan humilde e insustituible que acompaña casi cualquier comida. Es la base de los tamales, esas pequeñas obras envueltas y cocidas al vapor, rellenas de ingredientes salados o dulces, y de 1000 platillos más que cambian de forma y de sabor de región en región. La cocina casera es el alma verdadera de esta cultura culinaria. Las recetas se transmiten de generación en generación, no como medidas exactas escritas en un papel, sino como un saber sensorial compartido. La textura precisa de la masa, el aroma complejo de una salsa que hierve a fuego lento durante horas. Un platillo como el mole, sobre todo el de regiones como Oaxaca o Puebla, es una verdadera obra maestra culinaria. Una salsa que puede contener decenas de ingredientes distintos, entre chiles, nueces, semillas y hasta chocolate, y cuya preparación puede tomar varios días enteros. Es un platillo hecho con paciencia, con cariño, reservado para las celebraciones más importantes de la vida familiar. La cultura de la comida callejera es legendaria, una fiesta vibrante y accesible para cualquiera. El taco es, sin discusión, el rey indiscutible, pero sus formas son casi infinitas. Desde las carnitas cocidas lentamente hasta la carne marinada que gira sobre el trompo del taco al pastor, cada ciudad guarda sus propias delicias callejeras,
sus propios maestros locales que han perfeccionado su oficio a lo largo de décadas enteras. Compartir la mesa, ya sea en una gran comida familiar de domingo o en un antojo tardío junto al puesto de tacos de siempre, es un ritual fundacional. Es un momento para detenerse, para conectar de verdad con el otro y para formar parte de una tradición que está en la raíz misma de lo que significa ser mexicano. La naturaleza es una fuerza poderosa y omnipresente en la vida de México, fuente de sustento, de inspiración, de identidad nacional profunda. La geografía del país sorprende por su diversidad casi inabarcable. Las cordilleras majestuosas de la Sierra Madre son la columna vertebral de la identidad nacional, con picos y valles que crean incontables microclimas y determinan la vida de las comunidades que habitan entre ellos. Son paisajes que invitan a la exploración, y las caminatas, el contacto directo con la naturaleza, son actividades muy queridas por mucha gente. Los desiertos del norte, lejos de ser páramos vacíos, son ecosistemas vibrantes, hogar de una flora y una fauna únicas que han sabido adaptarse a condiciones extremas. Al sur, las selvas tropicales densas, como las de Chiapas y de la península de Yucatán, son bastiones de biodiversidad, hogar de ruinas mayas milenarias y de una vida silvestre asombrosamente variada. Y luego están las costas, cientos de kilómetros de litoral, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Para muchos, el mar es una forma de vida entera, fuente de alimento, lugar de descanso, refugio espiritual. La playa es el gran espacio público democrático por excelencia, donde familias de todos los orígenes se reúnen los fines de semana para descansar y sentir, aunque sea por un momento, el ritmo eterno del océano. Esta diversidad geográfica ha moldeado, con el paso de los siglos, la cultura y la historia entera del país. Las montañas, que aislaron comunidades durante generaciones, favorecieron el florecimiento de tradiciones y de lenguas locales únicas. Los suelos volcánicos fértiles del altiplano central convirtieron esa región en el granero agrícola del país. Vivir en México significa vivir con una conciencia profunda del poder de la naturaleza. Desde las lluvias estacionales que alimentan las cosechas, hasta la realidad siempre presente de los temblores y de los volcanes en actividad. Un recordatorio constante de las fuerzas dinámicas, y a veces temibles, que dieron forma a esta tierra. La vida moderna en México es una combinación dinámica entre lo tradicional y lo contemporáneo. Una realidad que se percibe con claridad en la manera en que la gente se desplaza cada día. En metrópolis como la Ciudad de México, el traslado diario al trabajo representa un verdadero desafío. La escala descomunal de la mancha urbana significa que millones de personas pasan horas enteras, todos los días, moviéndose por una red compleja de rutas y de transportes. El metro es la arteria vital de la ciudad, una red extensa y eficiente que traslada a millones de personas a una velocidad asombrosa. Un mundo subterráneo con su propia cultura, con su propio ritmo particular. La superficie, por su parte, está cubierta por una red densa de autobuses, desde los metrobuses modernos que circulan por carriles exclusivos hasta los peceros más antiguos y caóticos que forman parte del paisaje desde hace generaciones. En las ciudades más pequeñas, el sistema de transporte tiene un carácter mucho más cercano, más íntimo. Las combis y los microbuses, que recorren rutas fijas, ofrecen una forma de trasladarse accesible y flexible. Son un elemento clásico de la vida local, un espacio donde los vecinos del barrio comparten, día tras día, el mismo trayecto. Para moverse entre ciudades, México cuenta con una de las redes de autobuses foráneos más extensas y más cómodas del mundo entero. Esos autobuses son los verdaderos caballos de batalla del país, conectando no solo a los grandes centros urbanos, sino también a los pueblos más pequeños y apartados, garantizando un vínculo vital para las familias y para el comercio. Esa combinación entre lo antiguo y lo nuevo es una característica que define, de manera profunda, al México contemporáneo. Es una sociedad donde el Internet de fibra óptica de alta velocidad convive, sin contradicción aparente, con métodos de cultivo que tienen siglos de existir. Es un lugar donde un joven profesionista, en un edificio de oficinas resplandeciente en Guadalajara, puede hacer una videollamada con su abuela en un pueblo pequeño donde la vida ha cambiado poco a través de las generaciones. Esa es la realidad cotidiana de un país en movimiento constante. Una nación que se moderniza a pasos acelerados,
mientras intenta, al mismo tiempo, conservar las tradiciones y los vínculos que la definen desde siempre. Para la juventud mexicana, la vida es un equilibrio constante entre la fuerza magnética de la tradición y las enormes posibilidades de un mundo cada vez más globalizado. La educación se percibe como el camino principal hacia el ascenso social, y las familias suelen hacer sacrificios enormes para darles a sus hijos la mejor educación posible. El país cuenta con universidades públicas y privadas de gran nivel, verdaderos centros vibrantes de vida intelectual y cultural, que forman a la nueva generación de profesionistas, artistas y líderes. Al terminar la universidad, muchos jóvenes emigran hacia las grandes ciudades, donde se concentran las mayores oportunidades de desarrollo profesional. Esa migración desde el campo y desde los pueblos pequeños hacia los centros urbanos se ha convertido en una especie de rito de iniciación moderno, una búsqueda de independencia económica y de nuevas experiencias. Para esta generación, la vida es un equilibrio complejo. Están conectados digitalmente, se mueven con soltura por la cultura global y son ambiciosos en su desarrollo profesional. Y sin embargo, siguen profundamente ligados a sus familias, a sus pueblos de origen. Los fines de semana muchas veces incluyen ese viaje largo en autobús de regreso a casa, para una celebración familiar o para la fiesta del pueblo. Las expectativas familiares siguen siendo altas, pero están cambiando poco a poco. Aunque el camino tradicional, el matrimonio temprano y la vida bajo el mismo techo familiar, sigue siendo común, muchos jóvenes están trazando su propio camino, posponiendo el matrimonio para enfocarse en su carrera, eligiendo un estilo de vida más independiente. El gran reto pendiente es lograr crear suficientes oportunidades para que el talento joven pueda florecer en todas las regiones del país, y no solamente en un puñado de grandes ciudades. Es un proceso continuo de construir un futuro donde la próxima generación pueda realizarse plenamente sin perder esa raíz cultural profunda que forma parte de su identidad más íntima. ¿Se quedarán o partirán? Es una pregunta que cada familia mexicana termina haciéndose tarde o temprano, y no hay una sola respuesta correcta. El ritmo del día y de la noche en México es un estudio fascinante de contrastes hermosos. El día está reservado para el trabajo, para el comercio, para las tareas prácticas y necesarias de la vida diaria. Las calles se llenan de energía, los mercados bullen de vida y las plazas públicas se llenan de gente que corre hacia el trabajo o hacia la escuela. El sol juega un papel determinante, marcando el ritmo entero de la jornada, sobre todo en las regiones más calurosas, donde la pausa del mediodía sigue siendo una tradición sabia, probada durante generaciones. Con la caída del sol llega un cambio palpable, casi mágico. El calor del día se disipa y surge una energía completamente distinta. La vida se vuelca hacia afuera, hacia el encuentro y hacia el descanso compartido. La plaza central, el zócalo, el jardín del pueblo, deja de ser un simple lugar de paso para convertirse en un destino en sí mismo. Se transforma en la sala de estar de toda la ciudad. Las familias salen a caminar al atardecer. Los amigos se reúnen en las bancas para platicar sin prisa. Las parejas jóvenes caminan tomadas de la mano. El aire se llena de risas de niños y, con frecuencia, de música en vivo que sale desde el kiosco. Esa hora está reservada para el encuentro. Es momento de sentarse en el café de siempre por un rato o de acercarse al puesto de la esquina para un taco tardío. No es una cultura de noches silenciosas encerradas en casa. Es una cultura de vida pública compartida, donde el final del día es, en el fondo, una invitación abierta a reunirse, a verse, a escucharse y a disfrutar del placer simple y profundo de sentirse parte de algo. La noche no es momento de silencio, sino de un murmullo social tranquilo, un relajamiento colectivo bajo la luz cálida de los faroles. La vida en este país tan hermoso y tan vibrante no está exenta de dificultades reales. La desigualdad económica entre el norte industrializado y el sur, más rural, es considerable y se traduce en un acceso desigual a oportunidades, a educación, a servicios de salud. En las grandes metrópolis, la enorme concentración de población genera una presión colosal sobre la infraestructura. El tráfico es un problema cotidiano para millones de personas y la contaminación del aire es una preocupación ambiental constante. En muchas zonas rurales, el acceso a empleos bien remunerados es limitado, lo que obliga a mucha gente a migrar hacia las ciudades o incluso hacia Estados Unidos en busca de trabajo.
Una decisión dolorosa que, con frecuencia, termina separando a las familias. Y a pesar de toda su belleza, el paisaje mismo enfrenta amenazas propias. La escasez de agua es un problema cada vez más grave en muchas regiones del país, y el crecimiento acelerado de las zonas turísticas, aunque representa un beneficio económico real, ejerce una presión enorme sobre ecosistemas frágiles y sobre las culturas locales que los habitan. Existe, además, un desafío constante: encontrar el equilibrio entre el progreso y la preservación. ¿Cómo modernizarse una nación con una herencia tan rica, tan antigua, sin perder por el camino su identidad más profunda? ¿Cómo impulsar el crecimiento económico asegurando, al mismo tiempo, que sus beneficios se repartan de manera más justa? No son preguntas abstractas ni lejanas, son realidades cotidianas que enfrentan los mexicanos con una mezcla de sentimientos. Frustración, sí, pero también una resiliencia notable y una determinación profundamente arraigada de construir un futuro mejor. Y frente a eso, cabe preguntarse, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Quedarte luchando por lo tuyo o partir en busca de algo distinto? Entonces, ¿por qué la gente se queda en un mundo que parece no tener límites de posibilidades afuera, a pesar de desafíos tan reales y tan serios? ¿Cuál es esa fuerza poderosa que ata a las personas a esta tierra? Las respuestas no están en las grandes cifras económicas, sino en las verdades simples y fundamentales de la vida diaria. Se quedan por los lazos familiares irrompibles, por ese sentido profundo e inquebrantable de pertenecer a un clan que ofrece apoyo, identidad y un amor sin condiciones. Se quedan por la comunidad, por esa sensación de pertenecer a un lugar donde te conocen de verdad, donde los vecinos se cuidan entre sí y donde el espíritu de ayuda mutua es una realidad de todos los días, no una excepción. Se quedan por la cultura, por una forma de vivir cargada de sabor, de color, de música y de una calidez que no tiene límites. En un mundo que muchas veces se siente anónimo, distante, aislado, México ofrece un sentido de pertenencia profundo y poderoso, casi a contracorriente de los tiempos que corren. Y por encima de todo, se quedan por esa conexión emocional profunda con el hogar, con la tierra misma. Un lazo que está tejido en la comida, en la música, en la historia compartida de un pueblo que habita este territorio desde hace miles de años. Es una sensación de raíces que llegan tan hondo como las pirámides antiguas, un sentido de identidad que es fuente de un orgullo enorme, aunque casi siempre silencioso. Es la sensación de estar en casa, algo absoluto, algo que no tiene sustituto posible. Y quizás ahí esté la pregunta que cada quien, al final, termina haciéndose a solas. ¿Qué significa realmente el hogar? ¿Y qué estaríamos dispuestos a dejar o a defender por conservarlo? México se encuentra en un estado constante, vibrante y hermoso de transformación. Un lugar donde las tradiciones antiguas y las ciudades modernas, los valores familiares profundos y las ambiciones personales, los paisajes extraordinarios y la vida cotidiana más sencilla, se entrelazan sin descanso. Es un país mucho más diverso, más complejo y al mismo tiempo, más unido de lo que el mundo suele imaginar. Aquí la vida no se mide por la simplicidad, sino por la profundidad, por la riqueza de sus vínculos humanos, y por la resiliencia de un espíritu que no se rinde. Es un testimonio vivo de que, en un mundo de cambios constantes, existe todavía una fuerza profunda y duradera en una vida construida sobre la comunidad, sobre la cultura y sobre el ritmo silencioso, hondo e inquebrantable del hogar.